pasada. Dale. ¿Qué fue lo que estuvieron viendo nomás? Así por arriba, si te acordás. Porque no me fijé en las notas. La pasada me suena que vimos un poco del 7. Vimos el 6, me parece. Lo tengo acá, lo hacemos fácil. A ver. Acá va a aparecer. Vimos el 5. El 5 terminamos la parte C ahí, que habíamos hablado un poco el lunes. El 5 era este. Ya fue. El que calculamos el que hicimos el límite puntual y vemos eso. Y vimos un poquito cómo hacer la parte C, lo del supremo. Que está, que en el fondo es derivando y encontrando puntos críticos. Porque como está definido en un compacto y la función es continua, sabes que tiene máximo. Entonces, está. Puntos críticos y bordes del intervalo son los candidatos. Evaluamos ahí y vimos cuál era el más grande. Tiramos el máximo. Hicimos el 6, que se llevó un rato. Hicimos el 6 parte B. Hicimos un repaso de Fourier, de cómo eran las definiciones y eso. Y el A, este A es de qué parte. No sé, el A de algo, pero no puse de qué. 1, 2, este tiene pinta. El 9A tiene pinta de ser A. Sí, el 9A. El 9A para ver cómo funcionaba la serie de Fourier. Y terminamos con eso, me parece. Sí. Se llama la serie. Genial, muchas gracias. Bien, genial. Bueno, volvemos a ver. Entonces, antes de empezar con la clase de hoy, no sé si tienen alguna duda o algo de las clases pasadas o de algo que no haya salido. Yo no tengo ninguna, pero sinceramente tampoco he hecho mucho, así que Bien. nada, eso. Esto, Bruno, Agustina, Iván, ¿tiene alguna duda en particular de algún ejercicio o algo? No, yo no tengo duda de ninguno por ahora. Bien. Entonces, arrancamos con el 10, como le decía, que me interesa hacerlo para ver cómo es que se hace. Vamos a un poquito. O sea, me interesa hacerlo porque, no sé si leyeron todo el ejercicio, pero la parte A es hallar una serie de Fourier, la parte B demostrar esto, y la parte C demostrar esto. Pero esto es lo que me parece súper interesante. Porque en cálculo 2, cuando ven series, prueban que esta serie es convergente, pero nunca prueban a que converge. El ejemplo clásico, si a alguien le pregunta una serie convergente, una integral convergente, siempre es 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Que todo el mundo se acuerda. Pero saber a qué converge es mucho más fuerte. Y converge algo súper raro. Si te pones a pensar que esta serie converja a pi al cuadrado sobre 6, ¿por qué aparece un pi ahí? Eso es súper raro. Y se puede demostrar con Fourier. Y no es difícil demostrarlo usando Fourier. Entonces, por eso me pareció interesante hacer este ejercicio. Vamos a ver eso. Entonces, tenemos esta función. ¿Recuerdan cómo era la serie de Fourier? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para hallar la serie de Fourier? Si alguien viene en un parcial y le dicen hallar la serie de Fourier, ¿ustedes qué tienen que hacer? Hay que hallar los coeficientes de Fourier. Ahí va. Primero. Cuando dice serie de Fourier, le poníamos este simbolito, a veces también un es infinito abajo. Y era 1 sub 0 sobre 2, más la suma desde k igual 1 hasta infinito de a sub k por coseno de kx, más la suma, bueno, acá le puedo sacar la suma, siempre suma un k, así que lo mismo, b sub k seno de kx. Y hay que recordar que ya los coeficientes. El a sub 0 era el producto interno entre f y 1. El a sub k genérico es el producto interno entre f
y coseno de kx, y el b sub k es el f con seno de kx, donde el producto interno que estamos usando es el producto en L1. Así que f producto interno con g va a ser 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x coseno f de x, g de x, de x. Entonces, hallar la serie de Fourier va a hallar todos estos coeficientes. Claramente, son poquitas funciones las que podemos hacerlo, ¿no? Porque son infinitos coeficientes. Entonces, a no ser que pase algo cuando integremos que nos simplifique el cálculo, en general no vamos a poder nunca calcular los infinitos términos que tienen. Por eso las funciones de ejemplo son siempre funciones bien fáciles. En general, la integral esa va a depender del k, por ejemplo, y para cada k puede haber algo distinto, y que no te quede una formulita linda. Un comentario nada más que creo que la vez pasada me lo hice. Supongo que en teórico lo vieron porque la nota está. En general, para funciones dos L periódicas, es todo igual y definimos f con g como 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x, g de x de x, pero ahora el a sub k tiene que ser f con coseno de k sobre lx, y el b sub k tiene que ser f seno de k sobre lx. K sobre L, ¿cuánto es pi? A ver, yo quiero que cuando sea 2L, K pi L. Tiene que ser. Yo quiero que sea 2L periódica. Entonces, coseno de K, L, pi. Cuando yo pongo 2L, ¿qué pasa? La L se me va con la L y me queda coseno de 2K por pi. Y eso es lo mismo de coseno de 0. Entonces me queda 2L periódica. El periodo 2L. Cuando x vale 2L, la función se repite. En el práctico creo que aparecen todos en el caso de pi, nada más 2pi. Pero sepan que vale en general. Si tienen funciones que tienen otro periodo, bueno, toda la teoría vale. Las cuentas son muy similares, cambian algunos coeficientes ahí. Entonces, veamos eso. Vamos otra vez con esto. Tenemos la función. A ver, ¿cómo es esta función? Quiero ver el gráfico de esa función. Tengo 0, tengo menos pi, tengo pi. Entonces la función es, vale 0 acá, y vale x acá, o sea que acá es la identidad. Y después se repite, ¿tá? Porque la idea es que la definimos en un entorno 2pi, y después la repetimos en todos lados. Entonces acá se repite, y por acá va a subir, por acá se repite, por acá va a subir, y así va a ser igual. Por acá va a subir, por acá se repite. Y acá estamos en menos 2pi. Qué doblecito el lápiz. A ver. Menos 2pi, menos 3pi, 2pi, 3pi, 4pi. Y esa es la función que tenemos. Entonces, bueno, vamos a calcular los coeficientes. El a sub 0, por definición, es la integral, o sea, el producto interno entre f y 1, que es simplemente la integral de f. O sea, que la integral entre menos 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x de x. O sea, recuerdo quién es f. F es 0 si menos pi menor o igual a x menor 0, x
si 0 menor o igual a x menor pi. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí en esa integral? Separarla entre menos pi 0 Ahí va. y 0 pi. Exacto. Hago esto y hago la integral entre menos pi y 0, y ahí la función vale 0, o sea, f vale 0, así que 0, más la integral entre 0 y pi, y ahí la función vale x. Entonces, x de x. Pregunta, ¿A sub 0 no era con 1 sobre raíz de 2 o algo de eso? A ver. La otra vuelta le pusimos por lo menos. Tipo, en vez de 1 sería 1 sobre raíz de 2. No recuerdo. Se me fue ahora, a ver. Sí recuerdo que el conjunto ese, el que era ortonormal, era 1 sobre raíz de 2, coseno no sé qué. Sí, tiene que ser 1 sobre raíz de 2. O sea, pensando en aquello que hablamos la vez pasada, que son las proyecciones, en el fondo. Se están proyectando sobre los elementos de una base. Déjenme fijarme en el teórico. Capaz que lo hice mal la vez pasada. Bien, Vale, bien. Chabelo. Caso en 1. Ese término no es tan como una proyección. No, en realidad sí, porque 1 y 1 sobre raíz de 2 define el mismo vector. Porque son múltiplos uno de otro. Son LD, digamos, son vectores. Entonces sí se puede ver como una proyección. Sí, está bien. Entonces esto claramente va a dar 0. Entonces me queda 1 sobre pi por la integral entre 0 y pi de x de x. ¿Quién es una primitiva de x de x? O sea, de x. Pi cuadrado sobre 2. Pi cuadrado sobre 2. Entonces me queda, o sea, x al cuadrado sobre 2, perdón. Evaluado me queda pi cuadrado sobre 2. Sobre 2pi. Y esto va a ser pi sobre 2. Cuadrado se lo va. Así que la sub 0 vale pi sobre 2. Entonces veamos, por ejemplo, el A sub k. A sub k va a ser 1 sobre pi por la integral. Lo pongo directamente entre 0 y pi, por cómo es la función f. ¿Tá? O sea, por definición sería, va a pasar lo mismo acá. Sería menos pi a pi, pero cuando estoy de menos pi a 0 la función vale 0. Entonces 0 por coseno de algo va a ser 0. Lo hago por esta vez. Pero esto sería f de x coseno de kx de x. Esto va a ser 1 sobre pi por la integral entre menos pi y 0 de 0 por coseno de kx de x más la integral entre 0 y pi de x coseno de kx de x. Pero entonces 0 por coseno, no importa quién sea el k, quién sea el x, 0 por algo 0. Así que este término siempre se me va a ir. Entonces, en el fondo, el a sub k simplemente me queda 1 sobre pi por la integral entre 0 y pi de x coseno de kx de x. Entonces, ¿cómo integro eso? ¿Qué podemos hacer ahí? Partes. Bien, podemos hacer partes. ¿Quién es f? ¿O quién es f' y quién es g? F' sería el coseno Ahí va. y G sería X. Entonces, a esto le llamo g y a esto le llamo f'. Entonces, si g es igual a x,
G', ¿cuánto vale? 1. 1. Y si f' es igual a coseno de kx, entonces f, ¿quién es? Seno de kx sobre k. Bien. Seno de kx sobre k. ¿No? Cuando derivamos es coseno de kx por la derivada lo de adentro, la cadena. La derivada adentro es k, entonces ese k se me va con este k. Así que esto por partes va a ser 1 sobre pi, eso ya venía de antes, tengo que hacer f por g, o sea que es seno de kx, x por esto, o sea, f por g, seno de kx, x por seno de kx sobre k, evaluado entre pi y 0, menos la integral entre 0 y pi de seno de kx sobre k de x. Voy a correr esto acá. Bien. ¿Cuánto es el seno de kpi? Depende. No, 0. 0, 0 ¿no? factorial. El seno de kpi siempre vale 0. Voy a grafiquita. 0, pi sobre 2, pi menos pi sobre 2, menos pi. Y el seno hace. Vale 0 acá, vale 1 acá, vale 0 acá. Vale Pero menos casi 1 me acá. se enteró. Sí, k es entero. Ah, Siempre porque k es el que me está numerando esto. O sea, es natural más que entero. El está k es bien, natural. bien. Es 1, 2, 3, 4. Porque fíjate qué es lo que está sumando en el. Es el índice de la sumatoria. Entonces es un natural. Está bien, bien. Entonces el seno es así. Como es 2 pi periódica, me alcanza a conocer cuánto vale acá y después se repite. Bueno, los múltiplos de pi acá son 0, pi, menos pi. En todos los casos vale 0, la función seno. Entonces, bueno, en general, para cualquier k, seno de kx vale 0. ¿Y cuando evalúen 0? O sea, porque ¿cómo sería? El primer término es... También 0. Ahí va. El primer término es pi por seno de pi x, y el segundo es 0 por seno de 0. Todo esto sobre k. Acá esto es 0 por algo, y acá esto vale 0. O sea que todo ese término se me va. Todo esto vale 0. Así que me queda 1 sobre... Saco el k para afuera porque es constante. K por pi. Bueno, por un menos. Este menos. La integral entre 0 y pi de seno de kx de x. Entonces, bueno, tengo que conocer una primitiva de seno de kx. Menos coseno de kx sobre k. Ahí va. Menos coseno de kx sobre k. Así que esto va a ser. El menos se me va con este menos. Bueno, lo hago despacito. Lo hago despacito. Es menos 1 sobre k por pi. Esto por menos coseno de kx sobre k evaluado entre pi y 0. Entonces, bueno, este menos lo puedo matar con este menos. ¿Sí? Y este k lo agrupo con este y pongo un k cuadrado. Sigo acá. Entonces me quedó 1 sobre k cuadrado por pi por coseno de k pi menos coseno de 0. Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1.
1. 1. Ah, y ahí separas el K, ¿no? Porque te puede quedar. Exacto. Me adelanté, ese es me el adelanté. problema. No, está bien, es eso, está bien. ¿Qué pasa ahora con coseno de kx? De kpi, perdón. Tenemos 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 y 2pi. Entonces el coseno vale 1 acá, 0 acá, menos 1, 0 y 1. Entonces, hay ciertos valores de kpi donde vale 1, pero hay ciertos valores de kpi donde vale menos 1. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cuánto vale coseno de kpi? ¿Qué pasa cuando... O sea, ¿cuándo vale 1 esto? ¿Se dan cuenta? Cuando K es par, Cuando es k es par, ¿no? Ese sería este caso, y todos los múltiplos. Entonces, si k es par. Por lo tanto, va a valer menos 1 cuando k es impar, que sería acá. Pero ¿de qué otra manera podemos escribir eso? Más compacto. O sea, una función que vale 1 si k es par y vale menos 1 si k es impar. menos 1 a la K. Claro, eso en el fondo termina siendo menos 1 a la k. O sea, el coseno de k por pi es menos 1 a la k. Cuando k es par vale 1 y cuando k es impar vale menos 1. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, se ve. Así que esto que está acá es menos 1 a la k. Por lo tanto, esto nos quedó menos 1 a la k, eso menos 1, sobre k al cuadrado por pi. Hay algo acá que me está molestando. A ver. Menos coseno. ¿No? Está bien. Queda eso. Así que el a sub k es menos 1 a la k menos 1 sobre k al cuadrado por pi. Es lo que decía al principio, ¿no? En una función cualquiera es muy difícil llegar a una expresión para los a sub k tan compacta como esta. Entonces acá estamos usando un ejemplo que se pensó, o sea, la función esa se eligió para que esto sea fácil, pero en general puede quedar muy difícil. Lo que uno hace en la práctica muchas veces es calcular hasta cierto número de k. O sea, no calcula toda la serie de Fourier, sino que calcula serie reducida. O sea, hasta el término k igual 100, k igual 200, dependiendo de qué tanta precisión necesite. Bien. Entonces, hasta acá venimos bien. Venimos bien. Buenas. Entonces, bueno, veamos los B sub k rapidito, va a ser la misma historia. B sub k es o sea, 1 sobre pi, va a terminar siendo la integral entre 0 y pi, porque de menos pi a 0 la función f vale 0, de x seno de kx de x. Entonces, otra vez vamos a aplicar partes. Esto va a ser g, esto va a ser f'. Entonces esto es 1 sobre pi por f por g, eso es menos k, menos x coseno de kx sobre x entre 0 y pi, menos la integral entre 0 y pi de menos coseno de kx sobre x. Entonces me queda 1 sobre pi por menos pi coseno de kpi sobre k. Esto ya fue lo que hicimos recién. Menos 1 a la k. Menos 0. Perdón, acá puse un x, no era un x, era un k. Acá abajo, lo pongo en azul, donde cambié.
menos 0 por coseno de 0 sobre k. Todo eso va a dar 0. Y acá también hice lo mismo, no era x, era k. Lo pongo en azul de vuelta. Después, este menos lo puedo agrupar con este menos, y este k lo puedo sacar para afuera. Así que me queda más 1 sobre k por la integral entre 0 y pi de coseno de kx de x. Ahora, ¿qué pasa con la integral esa? Va a dar 0. ¿Ya la hiciste o estás tirando póker? Y pasa que si integramos el coseno te va a quedar seno, y por lo que dijimos arriba, te queda 0, ¿no? Eva, sí, está bien, es eso. O sea, la primitiva de esto va a ser 1 sobre k por el seno de kx evaluado entre pi y 0, pero dijimos que el coseno de k por pi para todo k vale 0. Así que esto es 0. Entonces todo esto vale 0. Entonces, bueno, el b sub k simplemente me queda menos, este pi se va con este pi, y me queda menos 1 a la k sobre k. O sea, el menos este venía de la primitiva, que la primitiva de seno era menos coseno. Y esto venía de evaluar en kpi. Juntando todo, si quieren, este menos con este menos, es lo mismo que menos 1 a la k más 1 sobre k. ¿No? Porque digo, esto es un menos 1 por misma base, suma exponente. Entonces los b sub k van a ser menos 1 a la k más 1 sobre k. No te falta el pi. Ah, no, perdón. No, porque el pi se va con Claro, este. se va con el valor. Bien. Entonces, bueno, la serie de Fourier ahora es escribirlo nada más. Una vez que tenemos todos los coeficientes, digamos, entonces, la serie de Fourier de f de x igual 0, si menos pi menor o igual a x menor 0, x si 0 menor o igual x menor pi, es el a sub 0 nos había dado, ¿cuánto? Pi sobre 2. Sobre 2. Y recuerden que la serie es a sub 0 sobre 2. O sea, el primer término es a sub 0 sobre 2, así que me queda pi sobre 4. Más la suma desde k igual 1 hasta infinito de los a sub k, que eran menos 1 a la k menos 1 sobre k cuadrado pi. Esto en la dirección de coseno de kx, más los b sub k, que nos dieron menos 1 a la k más 1 sobre k, en la dirección del seno de kx. Y esa es la serie de Fourier de esa función. Bien. ¿Dudas hasta acá? Se entendió, se entendió. Por ahora todo bien. Entonces, bueno, siempre que, si en el parcial o en el examen, lo que sea, toca calcular serie de Fourier, es esto. Es hallar los coeficientes. Siempre está bueno tener en mente, o sea, cosas útiles para tener acá es que si tienen dos funciones impares, por ejemplo, el producto es par, y la integral de una... O sea, que supongo que habrán visto esto en clase un poco. Digamos, si f es par, entonces f por seno de kx es impar, porque el seno es impar. Entonces automáticamente saben que los b sub k valen 0. Porque están integrando una función impar entre menos pi y pi. Por ejemplo.
si f es impar, lo que saben automáticamente es que f por coseno de kx es impar, porque el coseno es par. Entonces los a sub k van a ser 0. Incluyendo la sub 0, porque la sub 0 es la integral de f. Entonces, este tipo de cosas le ahorran cálculos. Si ustedes se dan cuenta que una función particular es par o impar, ya saben que un montón de términos van a ser 0. Entonces, cosas para tener en cuenta. ¿Qué más? Bueno, que esto es algo general. Si voy a llamar G es par, entonces la integral entre menos pi, o sea, en realidad es general, entre menos a y a de g de x va a dar lo mismo que 2 veces la integral de 0 a. Justamente porque es par. Entonces, en algunos casos eso puede simplificar la cuenta. O sea, el g de x sería la f por alguien, f por coseno o f por seno. Por ejemplo acá, si f es par, entonces f por coseno es par. Entonces los b sub k vale eso, pero los a sub k valen 2 sobre pi por la integral de 0 a pi nada más. De f de x coseno de kx. ¿Por qué? Porque como f es par y coseno es par, el producto es par. Y acá va a pasar lo mismo con los b sub k. Acá los b sub k van a ser 2 sobre pi por la integral entre 0 y pi de f de x seno de kx de x. Pueden simplificar o no, pero está bueno tenerlos ahí en mente. Bien. Entonces, ¿seguimos? No sé si están copiando eso o... Por mí sigue más. Por mí también. Bueno, seguimos. Entonces, veamos la parte B. La parte B nos dice, sustituir por x en la serie de Fourier y demostrar que esa suma nos da pi cuadrado sobre 8. Entonces, parte B, sustituir la serie que encontramos por x y demostrar eso. Entonces, S de pi va a ser pi cuadrado sobre 4, esa era la sub 0, más la suma desde k igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la k menos 1 sobre k cuadrado por pi, por coseno, y acá es kx, pero estoy evaluando en pi. Entonces va a ser coseno de k, pi. Voy a poner este pi en rojo también. O sea, una vez que yo calculo la serie, la puedo dar como una función. Porque es lo que es. O sea, yo le doy un x, me devuelve algo. Entonces, donde había x, pongo pi. Esto más menos 1 a la k más 1 sobre k por el seno de k, pi. Entonces, ahí hice la primera parte. Digo. Sustituí x por pi. Viste, Bruno, que el fin de año nos está matando todo. Ya ni hablar puedo. Yo te dije y te avisé. Está bravo, está bravo. Viene cruel. Y que no se espera a nosotros, eso. Pero, No, yo estoy en la misma, yo sigo siendo estudiante. También tengo que dar parciales. Estamos todos en el mismo barco acá. ¿a vos te toca en noviembre o en diciembre? No, en noviembre. Y en diciembre Noviembre, exámenes que son obligatorios en mi caso. Así que. Ay, uf. Remando ¿Tenés acá en muchos dulce de leche. o son pocos? No, son 2. Pero se suman. Sí, claro. Bueno, vamos arriba. Gracias. Bueno, ¿qué es lo primero que podemos hacer ahí, en esa expresión? El seno de Capi es 0, así que Siempre que podamos simplificar es una buena idea simplificar.
Porque si esto ya sabemos que vale 0, claro. O sea, todos esos sumandos valen 0 para todo K, entonces es como que no esté. ¿Y el coseno de Kpi cuánto vale? Lo usamos hace 2 minutos. Lo de menos Solo 1 a la K, ¿no? Ahí va, menos 1 a la K. Entonces, ese evaluado en pi termina siendo pi al cuadrado sobre 4 más la suma desde K igual a 1 hasta infinito. Tengo que hacer menos 1 a la K por menos 1 a la K menos 1, así que, o sea, este menos por esto, o sea, menos 1 a la K sobre K cuadrado por pi. O sea, ahí lo que hice fue distributiva acá. Eso que está entre paréntesis rojos por eso verde. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánto me da? Menos 1 a la 2K. ¿Cómo, perdón? Menos 1 a la 2K. Ahí va. Eso es menos 1 a la 2K. Pero 2K es siempre par para todo K, porque es 2 por algo. Entonces, ¿cuánto es menos 1 a la 2K? 1. 1. ¿No? Otra forma de pensarlo es, cuando K es impar me queda menos 1 por menos 1, eso es 1. Cuando K es par me queda 1 por 1, también es 1. Y tal, como los naturales podemos separar en pares, impares, y en todos los casos me da 1, para todo K va a dar 1. Entonces, S de pi va a ser pi al cuadrado sobre 4 más la suma desde K igual a 1 hasta infinito de 1. Bueno, acá lo podemos acomodar de vuelta. Eso no lo hice. No, vamos a dejarlo así. Así está bien. 1 menos 1 a la K sobre K cuadrado por pi. Entonces, eso me dio la serie de Fourier evaluando en pi. Entonces, si se están preguntando, o si están diciendo, eso no tiene nada que ver con lo que teníamos que demostrar, están en lo correcto. No, porque lo que teníamos que demostrar, repito, copio mejor dicho, era eso. Claro, pero el truco está en que si K es par, te queda 0. O sea, para los K pares te da 0 la serie. O sea, si es entre los pares y impares. Eso es un truco, bien. Hay que hacer eso en una parte, hay que hacer otra cosa. Pero vamos a empezar con eso ya que lo mencionó Pedro. La idea es esa, ¿no? Vieron que cuando K es par, esto me da 1, cuando es K par, y me queda 1 menos 1. Entonces, los sumandos pares no están en realidad. El problema es que esto es una serie, no es una suma finita. Y yo no sé si ustedes recuerdan que en series hay que tener cuidado, porque las series, aunque sean convergentes, pueden cambiar su resultado dependiendo cómo ordenan los términos. El famoso truco aquel de que la suma de todos los naturales puede dar menos 1 sobre 12, esas historias raras. Pero hay un resultado fuerte. Hay un resultado que les asegura que no importa cómo ustedes sumen, en qué orden, va a dar siempre lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ni a palo. Eso sí eran, si las series convergían, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que si la serie converge, entonces la suma de las series por separado converge. O al revés, no me No. acuerdo. Solo converger no te alcanza. Tiene que ser un poquito más fuerte. No me estoy acordando entonces. Bien, no se traumen si no se acuerdan. Yo no me acordaba y tuve que repasarlo. Es lo que se llama el teorema de Weierstrass para serie. Que si la serie es absolutamente convergente, entonces ahí sí pueden ordenarlas.
Porque, ¿qué pasa en general en una serie convergente? Puede ser que estén sumando cosas positivas y negativas y que se cancelen de tal forma que convergen. Pero si ustedes suman todas las positivas por un lado y todas las negativas por el otro, puede ser que le den menos infinito y más infinito. Y cuando juntan eso, eso queda. Ahora, si es absolutamente convergente, quiere decir que cuando suman todo positivo, aún así converge. Entonces ahí, bueno, pueden reordenar los términos y va a funcionar. Entonces, recordar eso. O sea, en el fondo queremos hacer lo que dijo Pedro, separar pares y impares, pero le estoy haciendo el tecnicismo de por qué podemos hacer eso. Porque estamos seguros que lo podemos hacer y va a funcionar. Recordar. Creo que se llama, creo, no me acuerdo, que es Weierstrass, para series. No, Weierstrass no, perdón, Riemann, nada que ver, teorema de Riemann. Me suena que es, para series. ¿Qué dice? Si una serie de azúcar converge absolutamente, recuerden que converger absolutamente es que ponen valor absoluto acá y sigue convergiendo. Converge absolutamente. Absolutamente. Entonces, no importa en qué orden sumemos. En particular, podemos sumar en pares y impares. Podemos sumar todos los múltiplos de 5, después todos los de 3. Podemos sumar, no sé, como quieran. Cualquier manera que sumen, si la serie es absolutamente convergente, saben que va a dar lo mismo. Si no lo es, puede ser que cambie. Entonces, hay que chequear eso, hay que chequear que esto es absolutamente convergente. Pero de hecho lo es. ¿Cómo se chequea rápido que eso es absolutamente convergente? La copio acá de vuelta a la serie. O sea, el A sub K. El A sub K es 1 menos menos 1 a la K sobre K al cuadrado por pi. ¿Qué pasa con los términos de esa serie? Son todos positivos. Pero son todos O positivos. O cero, exacto. Entonces, cuando los términos son positivos o cero, que converja es lo mismo que converger absolutamente, porque cuando le pones un valor absoluto es lo mismo. Bien. Entonces, la serie, esta, desde K igual a 1 hasta infinito, de 1 menos menos 1 a la K sobre K cuadrado por pi, es absolutamente convergente. Entonces, lo que decía José Pedro, podemos separar, por ejemplo, en pares y impares. Escribir eso. Entonces, lo que quiero decir es que siempre podemos separarlo. El tema es que no tiene por qué dar lo mismo. Yo quiero que esto me dé lo mismo que si separo en pares y impares. Separar yo puedo separarlo siempre, pero puede cambiar el resultado. Esto va a ser igual. Esta es la igualdad que me asegura. La convergencia absoluta me dice que esto va a ser igual a la suma de K par, por ejemplo, de 1 menos menos 1 a la K sobre K cuadrado por pi, más la suma de K impar de 1 menos menos 1 a la K sobre K cuadrado por pi. Y ahora lo que observaba José Pedro. Cuando K es par, esto vale 1, por lo tanto, 1 menos 1 vale 0, y por lo tanto, toda la serie vale 0. Toda la serie de pares, ¿no? Vale 0. Estoy sumando infinitamente 0. Así que la suma... Una pregunta. Dale. Perdón, antes de que continúes. Dale. Ahí te diste cuenta que A sub K es siempre mayor o igual a 0. Sí. Eso quiere decir que el valor absoluto de A sub K es lo mismo que A sub K en realidad. Claro. Pero con eso no basta para afirmar que la serie converge, ¿o sí? No, pero converge porque te pide calcular la serie de Fourier. Nunca lo dije eso, está bien. Yo estoy asumiendo que la serie converge,
Porque si no converge no tiene sentido calcular la serie de Fourier. La serie de Fourier siempre es convergente. Ah, Por eso está el temita de la serie reducida, y si la serie reducida convergen, definimos la serie de Fourier como es. Si te pide calcular la serie de Fourier es porque está dado por hecho que converge. Pero está bien la pregunta. bien, bien. Me comí ese detalle. No, está bien. Yo Fourier tampoco siempre converge entonces. ¿Cómo, perdón? Fourier siempre converge entonces. O Sí, sea, en la serie. si te pide hallar la serie de Fourier, está asumiendo que converge. Porque el tema es así, uno define la serie reducida de Fourier hasta, o sea, la misma fórmula, pero en vez de sumar hasta infinito, sumar hasta un n. Y después dice, bueno, si esa serie converge, defino la serie de Fourier como el límite de n, o sea, como sumar hasta infinito. Entonces, la serie de Fourier solo está definido cuando converge. Es como una tautología, digamos. No está explícito en ningún lado, pero si te pide la serie de Fourier, es porque converge. Si no sería la pregunta como estudiar si existe la serie de Fourier, por ejemplo. Ahí, bueno, hay que ver si converge o no converge. Pero si es calcular la serie de Fourier, converge. Bien. Entonces, eso es lo que estoy usando acá. Como sé que converge, no hice la cuenta, pero si el ejercicio me pide que calcule porque converge, como sé que converge y como sé que estos son positivos, entonces converge absolutamente. Bien. Entonces, la serie evaluada en pi te va a quedar pi al cuadrado sobre 4, que era la sub 0 sobre 2, más, y en vez de todo este término voy a poner simplemente esto. Bueno, acá podemos hacer algo más en realidad. Lo que pasa cuando k es impar. Eso te da -1. Claro, esto me da -1, entonces esto me da 2. Entonces, en definitiva, esto lo puedo escribir como 2. O sea, como 2 están todos los sumandos, saco factor común. 2 por la suma de k impar de 1 sobre, bueno, el k cuadrado lo puedo sacar también, porque es constante. 1 sobre, no, perdón, lo que puedo sacar es el pi, el k no es constante. Estoy sumando en k. Ahí va, eso. Bien. Vuelvo a poner qué queremos probar. Algo avanzamos, vamos en el buen camino. Capaz no es muy obvio que vamos en el buen camino, pero créanme que vamos en el buen camino. Ya hice la cuenta y es por acá. Hay que hacer dos cositas más. Una es bastante evidente, la otra no sé si es evidente. 1 sobre k cuadrado no converge. Sí. No, Pero por si servía. sí, converge. O sea, en el fondo después lo que terminas probando es que cuando sumas todos, converge a eso todavía, pero es cierto, converge, pero el tema es que queremos un valor numérico. Entonces, la pregunta es a ver si dan cuenta cómo vincular esto con esto. Tiene el igual, o sea, la serie esa con la serie esta. ¿Cómo se vincularía eso? Lo podrías reescribir capaz como a cualquier impar lo puedes escribir como 2k-1. Ahí va. Entonces, no sé si está bien dicho, pero Sí, es sería eso. como cambiar un poco la variable. Si k es impar, entonces k es igual a 2n menos 1 para algún n. O sea, entonces no, es un sí solo sí. Si k es igual a 2n menos 1 para algún n, entonces es impar, y si es impar se escribe así. Entonces sumar en todos los impares es sumar de n igual a infinito esa cantidad. Esa era la parte que le decía que era más o menos evidente. Entonces la suma de k, la suma de k impar de 1 sobre k cuadrado es lo mismo que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2n menos 1, porque k es igual a 2n menos 1, eso al cuadrado. ¿Sí se entiende esa partecita?
Yo creo que se entiende. Se entiende, se entiende. Entonces lo que tenemos es que S de pi es pi al cuadrado sobre 4 más 2 sobre pi, que eso lo habíamos sacado de acá, y ahora aparece la serie que me interesa. N igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 2n menos 1 al cuadrado. Ya tengo una parte por lo menos, esa serie es la correcta. Entonces, si quieren acá lo que vamos a escribir es que la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 dividido 2n menos 1 al cuadrado es lo mismo. Esto es un número, ¿no? Porque lo que decíamos, la serie de Fourier converge. Entonces cuando igualamos en un número converge a algo, y sería S de pi menos pi al cuadrado sobre 4, todo esto dividido 2 dividido pi. Eso es lo mismo que 2S de pi menos pi al cuadrado sobre 2. Pi sobre 2. 2pi. Estoy haciendo mal. Es pi por S de pi menos pi al cubo sobre 8. Te faltó dividir un 2 sobre acá. 2 en el primero. Ahí va. Ahí. Entonces tenemos eso. Entonces, digamos, en el fondo, ¿qué queremos ver? Queremos ver que pi por S de pi sobre 2 menos pi al cubo sobre 8, queremos ver que sea igual a lo que tiene que ser, lo que nos pide el ejercicio, a pi cuadrado sobre 8. Esto es lo que tendría que pasar para que sea cierto el ejercicio. La pregunta es, ¿pasa esto? ¿Sí? ¿Ven que eso es lo que en el fondo tenemos que, digamos, es la partecita que nos falta ver? Bueno, no sé si partecita, pero la parte que nos falta ver. Sí, es lo que falta. Entonces, esta es la parte que no es tan evidente. ¿Cómo probar que ese pi tiene que valer lo que tiene que valer? O sea, acá, por ejemplo, podemos despejar de acá cómo sería. Ese de pi tendría que ser pi al cuadrado sobre 8 más pi al cubo sobre 8. Esto por 2 sobre pi. Entonces, tenemos que probar de alguna manera que ese pi tiene que ser pi sobre pi más pi al cuadrado sobre 4. Lo cual nos da algo mal acá. Vamos a ver cómo ver lo de S de pi. Después vemos qué es lo que pasó. Entonces, el truco, que no es evidente, es usar el teorema de Dini, que lo vieron en el teórico. Les recuerdo lo que dice, lo tengo anotado acá para acordarme bien qué dice. Tenemos una función f de R en R continua. Bueno, continua a trozos. Tal que para todos los reales existen, cuando decimos existen quiere decir son finitos, y son finitos. O sea, por lo general cuando decimos existen, porque habla de límites, entonces cuando digo que existen cosas, existen límites, estoy asumiendo que son finitos. Pero lo pongo por las dudas. Los siguientes límites. Entonces existe el límite cuando t tiende a 0 más, de f de x más t menos f de x más sobre t.
Y tiene que existir el límite cuando t tiende a 0 menos de f de x más t menos f de x menos sobre t. Esas son las hipótesis. Si la función es continua a trozos y para todos los x, toditos los x, esos límites existen, son infinitos límites, bueno, si para todos existen, entonces, para todo x en R, el límite en n de Sn de x, esta es la serie reducida de Fourier, o sea que en el fondo esto es la serie de Fourier, porque es el límite de la serie reducida, converge puntualmente, o sea que cuando evaluamos en un punto es igual, o sea que S de pi va a ser igual a lo que aparezca acá, y acá viene f de x menos más f de x más sobre 2. Es un poco raro cómo funciona Dini, más creo que es un poco raro, no sé. Porque te pide hipótesis sobre la función f, pero te da información sobre la serie de Fourier de la función f. Aparte, lo bueno es que te permite decir cuánto vale S en un punto. Por ejemplo, acá queremos saber cuánto vale S en pi, a partir de cuánto vale F en pi. Y F en pi sabemos cuánto vale, porque tenemos como es F. O sea, F en pi menos y F en pi más en realidad, ¿no? Pero sabemos cuánto vale. ¿Habían visto este teorema en clase? Sí, lo vi. No era tan evidente que había que usar esto, sí. A mí no me pareció muy evidente, me costó darme cuenta, pero... Más o menos. No sé. Lo bueno es que una vez que te das cuenta qué es lo que te está diciendo, capaz que te sale, porque lo que nos faltaba justamente era saber cuánto valía S en pi. Y la manera que sabemos de eso, o sea, una técnica que conocemos para ver cuánto vale la serie fue en un punto en específico, es Dini. Entonces lo que hay que chequear es esto. Como no tenemos mucho tiempo, lo que vamos a hacer es hablarlo por arriba, o sea, explicar cómo funciona, y después ustedes si quieren lo formalizan, lo escriben lindo, y vamos a usar cuánto da, usar el resultado para terminar el ejercicio. Entonces voy a hacer el gráfico otra vez de la función f. Tengo 0, pi, 2 pi, pi. Y la función f era, acá valía 0, acá valía x, acá valía 0, acá valía x, acá valía 0, y así. Entonces, para chequear Dini, tengo que ver que en todo punto existen los límites esos que aparecen ahí. O sea, para todo x fijo sí existen estos límites. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay varios casos, digamos. Vamos a llamarle a este caso 1. ¿Qué pasa si x está en un segmento horizontal? ¿Cuánto vale f de x más t? O sea, t es chiquito, ¿no? Si x es eso, x más t está por acá. Porque estamos haciendo el límite cuando t tiende a 0. Entonces, ¿cuánto vale ahí f de x más t? T. ¿Cuánto, perdón? 0, perdón. 0, ¿no? Porque justamente el gráfico de la función es esto rojo. ¿Y f en x cuánto vale? 0 también. 0 también. Pero entonces, el límite, cuando t tiende a 0 más de f de x más t, menos f de x sobre t, es el límite cuando t tiende a 0 más de 0 sobre t.
Y eso es 0. En particular existe. Cuando ponen 0 menos, acá me faltó poner un más. Cuando ponen 0 menos, es un menos acá, y el puntito está de este lado. X más t está ahí con un 0 menos. Pero ¿cuánto vale f de x más t cuando el t es negativo? Otra vez el t es chiquito, ¿no? Pues tenés el límite cuando t tiene a 0. Pero 0 Sigue valiendo por los 0 negativos. igual. Ahora sí va yendo 0. O sea que si estoy, digamos, en el interior de un intervalo de estos, vale 0 el límite, ambos límites. Lo cual tiene sentido, porque ahí es continua la función. Y si se fijan, esto es una especie, o sea, es una especie, no, es como una derivada, ¿no? Es el límite del cociente incremental. Perdona, ¿te puedo cortar un segundito? Dale, Que me quedé pensando. ¿Te animás a subir un poquito? dale. A la Ah, sí. última cuenta que decíamos que no. Ahí. ¿Sabés qué? Creo que le venimos cerrando hace bastante. Y es que el término A0 sobre 2, A sub 0 sobre 2, es pi sobre 4. Y creo que nosotros pusimos pi cuadrado sobre 4. Por eso no está dando nada. Sí, tenés razón. Ah, buenísimo. Creo que era eso. Me quedé pensando en ese detalle. Un detalle, ¿no? Digo, eso, la parte importante era todo lo otro, lo de ver que la serie Sí, sí, se claro. podía separar Pero y eso, yo ¿no? para que tenga concordancia al final con lo Está que bien, está estamos bien. haciendo. O sea que acá es todo pi, 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 pi. Entonces acá hay que tener cuidado. Ahora revisamos igual, Dale. qué es lo que cambia. Bien, gracias José Pedro. No, por nada. Yo me quedo pensando siempre en esas cositas. Está bien. Entonces, un posible caso 2 es que el punto esté acá. Entonces, acá también, o sea, lo que decía, estos son los cocientes incrementales, laterales, son las derivadas laterales en el fondo. Y acá adentro la función es derivable, tiene recta tangente. Entonces, los límites de eso van a existir. Un caso 3 sería acá. Vamos a poner otro color. Digamos, justo donde cambia la pendiente. Pero, ¿qué pasa con las derivadas laterales? O sea, la derivada no existe, porque hay un vértice. Pero las derivadas laterales, Son distintas. pero existen. Ah, sí, sí. Y Dini me pide que existan, no me pidan que sean iguales. Me pide que existen y sean finitos. De este lado vale 0 y de este lado vale 1. Vale 1 porque la función es f de x igual a x. Cuando derivamos nos da 1. En particular existe. Y un cuarto punto problemático podría ser, me quedé sin colores, a ver este, no se ve nada, menos. Naranja. Acá. Entonces, ahí claramente la derivada no existe porque ni siquiera es continua la función ahí. Pero las derivadas laterales existen. Sí. Existen. ¿Ah? Entonces eso es lo que tienen que chequear para que funcione Dini. Entonces eso es lo que yo les decía que le dejo para que ustedes escriban. Pero es eso, es argumentar que las derivadas laterales existen por esta, es hacer la cuenta y ya. Entonces Dini nos dice ahora que S evaluado en pi va a ser F en pi menos más F en pi más sobre 2. Entonces tengo que venir a gráfico. Acá está pi. ¿Cuánto vale F de pi menos? Esto acá es pi por las dudas. ¿Hablaron? Sí, queda. Por izquierda sería pi. Por izquierda vale pi, ¿no? Límite Exacto. ¿Y por derecha? 0. 0. ¿No? Recuerden cómo es el tema. Pi menos es que están un poquito más acá. Bueno, ahí vale pi. Y pi más es que están acá, entonces ahí vale 0. Entonces Dini me dice que S de pi termina siendo pi sobre 2. Y esa es la información que me faltaba. Juntando esto con todo lo otro, llegamos al resultado.
Entonces, déjenme revisar. Si están copiando esto, antes de que suba. Por mí puede subir nomás. Bruno, Iván, Sofía, ¿están copiando? Subo. Estoy, yo terminé. Subo acá. Quiero revisar las cuentas acá en esto que no estaba dando. Para que vea que da. Para que si no va a quedar todo medio incompleto. Vamos a hacerlas de vuelta. Entonces tenemos esta cuenta. Hasta acá veníamos bien. Entonces esto sería S de pi menos pi sobre 4. Esto dividido 2 sobre pi. Eso es lo mismo que S de pi menos pi sobre 4 por pi sobre 2. Bueno, más fácil, podemos poner cuánto vale S de pi acá y ver qué da. Ya vimos que S de pi vale pi cuadrado sobre 2. Pi sobre 2, perdón. S de pi vale pi sobre 2. Entonces, S de pi menos pi sobre 4 es pi sobre 2 menos pi sobre 4. Eso es pi sobre 2. Y ahora S de pi menos pi sobre 4 dividido 2 sobre pi es pi sobre 2 dividido 2 sobre pi. Eso es pi sobre 2 por pi sobre 2. Y eso es pi al cuadrado sobre 4. Y que teníamos que probar que daba sobre 8. Entonces hay un factor 2 ahí que nos está... Algo pasó. La resta es pi sobre 4, ¿no? Sí, pi sobre 4. Gracias. Eso cambia acá, cambia acá. Buenísimo. Gracias, Sofía. Pi sobre 4, pi sobre 4, pi sobre 8. Tremendo. Se vieron que no era... O sea, si tenía más pistas del ejercicio, por ejemplo, si le decía usar Dini o algo, el ejercicio sale. El tema es eso, darse cuenta de ese truquito de Dini, darse cuenta de que se puede separar la serie en pares y impares. Pero una vez que uno se da cuenta de eso, después el ejercicio es relativamente, no sé si fácil, pero mecánico. O sea, hacer cuentas, chequear que funciona Dini, y sale. ¿Se quieren repasar esta partecita como fue del principio? ¿O les quedó clara? A mí me quedó claro, no sé lo demás. Sí, creo que sí, todo bien. Todo bien, todo bien. Entonces, la parte C le comento cómo sale, y ustedes la intentan, y si no sale, igual me preguntan el miércoles. A partir de lo anterior, o sea, a partir de que la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 2n menos 1 al cuadrado, es lo mismo que pi al cuadrado sobre 8. A partir de eso, queremos concluir que la suma de 1 sobre n al cuadrado es pi al cuadrado sobre 6. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Con algún jueguito como hicimos en la parte anterior. Ahí va. Con eso me refiero a que si a la serie que acabamos de concluir que converja pi cuadrado sobre 8, en la parte anterior le sumamos la serie de la misma forma, pero con los pares, con los pares, Ahí va. Entonces, esa nos daría tipo toda la serie de 1 sobre n cuadrado. vamos a hacerlo entonces. No sé, eso se me ocurre. Sí, funciona, es eso.
sea, en realidad hay que hacerlo acá, a eso. El truco es darse cuenta que podemos escribir esto como la suma de pares e impares. Entonces, ¿qué tendríamos que chequear para poder hacer eso? Tenemos una serie convergente, queremos ver, o sea, queremos sumar en cualquier orden y asegurarnos de que va a dar lo mismo. Que converge absolutamente. Ahí va. Entonces, en este caso, los a sub n son 1 sobre n al cuadrado. Claramente son positivos estrictos. Por lo tanto, el valor absoluto de a sub n es igual a sub n. Y como sabemos que esta es convergente, con valor absoluto también. Entonces, ¿cómo? La serie, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n al cuadrado es absolutamente convergente. Sabemos, en la letra, me emociono y escribo rápido y sale cualquier cosa, salen unos ganchos raros ahí. De n igual a 1, de n par, perdón, no, de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n al cuadrado, la podemos escribir como la suma, por un lado, de los pares, n par, de 1 sobre n al cuadrado, más la suma de los impares. Y ahí, ¿cómo vinculamos eso con la parte anterior? La parte anterior, recuerdo por las dudas, era la suma desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 2n menos 1 al cuadrado es pi al cuadrado sobre 8. Sabes que la serie de los n impares es justamente esa que calculamos en la parte anterior. Ahí va, lo que dice José Pedro y lo que dice Iván, creo que están diciendo lo mismo, es que esto lo podemos reescribir en función de K. Como hicimos antes, esto era sumar los impares. Justamente. Claro, Entonces, esto es la suma de n igual a 1 hasta infinito. ¿Cuándo un n es par? ¿Cómo lo puedo escribir? O sea, ¿qué tiene que pasar para que un número sea par? ¿Cuál es la definición de que sea par? que sea múltiplo de 2. Sea múltiplo de 2. Entonces, 2n al cuadrado. ¿Sí? Ojo que acá sumo pares y acá sumo todos. Entonces, por eso cambio acá. Capaz lo mejor sería cambiarle letra si quieren. Entonces, si se marean, acá le cambiamos la letra. Por las dudas. Más la suma desde k igual a 1 hasta infinito. Y los impares los escribimos como hoy. 2k menos 1. Entonces, opa, apareció lo que conocemos de la parte anterior. Esto es pi al cuadrado sobre 8. Pero ¿qué pasa? O sea, ya casi estamos, ¿no? Tenemos eso, tenemos esto, y esto acá, ¿cómo lo podemos manejar a eso? A ver si se dan cuenta. O sea, es una sutileza, pero si yo se la digo van a decir, pa' qué pavada, pero a veces es tan fácil que uno no se da cuenta que puede hacer ahí. Un bucle. No es igual, ¿no? Es Acá un tenés cuarto. 1 sobre n al cuadrado, acá tenés 1 sobre 2k al cuadrado. Ahí va, salvo la constante, que es un cuarto, lo que decía José Pedro. O sea, esto que está acá lo pueden escribir como 1 sobre 4 a la k al cuadrado. Y el 1/4 es un factor común de todos los sumandos. Por lo tanto, sale para fuera de la serie. Entonces, esto es 1/4 de la suma desde k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k al cuadrado. De acá es cuando se me arma el lío, porque acá estoy sumando en n y acá en k, pero es lo mismo, ¿está?
No creo que se confundan con eso, pero me molestan a mí esas cosas. Ahora, esto es convergente, entonces es un número. Entonces lo puedo tratar como un número, puedo pasar restando, puedo hacer todo, digamos. Dividir, multiplicar. Entonces tengo que la suma, voy a ponerle k, de 1 sobre k al cuadrado es lo mismo que 1/4 por la suma, de la misma suma, más pi al cuadrado sobre 8. Entonces se imaginan cómo es el resto. Está como cuando hacen parte con coseno, por ejemplo, 2 veces y le aparece el coseno de vuelta y lo pasan restando. Paso para esto acá restando y me queda 3/4 por la suma de k igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre k cuadrado tiene que ser pi al cuadrado sobre 8. Y por lo tanto, la suma desde k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k al cuadrado es, este 4 pasa multiplicando y me queda un 2, y este 3 pasa dividiendo, y con el 2 es un 6. Entonces, pi al cuadrado sobre 6. Que era justamente lo que nos pedía probar. Bien. No sé qué tan difícil le parece esto. O sea, si les cuesta, está bien, ojo, no digo que tiene que ser fácil. A mí lo que me sucede con esto, o sea, me sucede en general, que este tipo de truquitos que son fáciles, que están a la vista, es como que nunca se me ocurren. Como que yo trato de buscar algo más difícil, no, tiene que ser algo más complicado, tiene que usar algo más por acá, por allá, y no, es sacar un cuarto de constante y funciona. Eso a veces pasa, hay que estar atento a esos truquitos. Yo siempre dudo de si esas cosas se pueden hacer. En este caso, no hay mucho problema porque 1 sobre k cuadrado de esa serie sabemos que converge de cálculo 2. Pero si fuera, no sé, otra serie más complicada, como que tendrías que analizar que converge para Sí. poder sacar la constante para afuera. Entonces, yo siempre digo algo en esas cosas. O sea, la constante la puedes sacar siempre. Lo que no está bien, si no sabes si converge o no, es pasar restando acá. O sea, porque si esto da infinito, no sabemos lo que es restar infinito, eso no está definido. Nosotros sabemos despejar ecuaciones con números reales, y el infinito no es un número real. Pero si vos sabés que converge, bueno, eso es un número real. No sé cuál, es un número real, lo puedo pasar restando. Ahí va. Entonces, bueno, ahora ampliamos un poquito lo que se llama cálculo 2. No solo sabemos que esta serie converge, sino que converge a pi cuadrado sobre 6. Y son esas cosas raras que aparece un pi ahí que uno dice, bueno, ¿de dónde viene? Y si lo rastreamos, de dónde viene, viene de cómo era la función, de que estamos haciendo la integral entre menos pi y pi. ¿No? Como que... O sea, no sé si les llama la atención este tipo de resultados a ustedes, no. A mí me llama la atención, porque sumar los cuadrados, esto es sumar todos los números cuadrados. Inversos. O sea, es 1 más 1/4, más 1/9, más 1/16, bla, 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 bla. Y eso da pi, que es un irracional. O sea, esto es suma de racionales, le da un irracional al cuadrado sobre 6. Tipo, está sobre 6, bueno, está, pero el pi ese es raro. Perdón, me como mucho con este tipo de resultados. Son cosas raras que pasan ahí. Bueno, nos llevó toda la clase al final. Así que lo otro lo vemos la que viene. Lo de serie tipo coseno y seno. Y no sé si tienen alguna consulta, algo, quieren ver algo en particular. Aprovechamos estos minutitos. Dale. ¿Tenés idea si en esta semana la idea era arrancar con el práctico 7 o si al final se decidió dedicarle esta semana también a este práctico? La verdad que no sé. A mí me gustaría la que viene. O sea, yo práctico 7 creo que no está todavía así. Yo el otro día entré y no estaba. No se subió Puede ser todavía. que no esté. Entonces, No está todavía. si para la clase que viene no subió, dedicamos toda la clase a este práctico. Si se subió, vemos. Porque tampoco me quiero quedar sin tiempo para después el último práctico. Pero seguro sí o sí, no importa si se sube o no, la que viene vemos algún ejemplo de serie tipo coseno cero, que es lo que nos falta ver cómo funciona. Eso seguro. Pero eso no nos lleva a toda la clase.
Por el momento Claro, eso claro. está confirmado, lo otro depende si suben otro práctico o no. Buenas, buenas. Bien. Bueno, hasta el miércoles entonces. Bueno, pase bien. El Entonces miércoles. ahora ya gracias. nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos.